yendo apenas ahora a hacerlo. Pero ya algunos países están empezando a tomar justamente esta valoración de los servicios ecosistémicos como parte de su análisis de cuentas nacionales para saber si su país está realmente marchando hacia una mejoría de riqueza en todos los sentidos o no lo está haciendo. ¿Cómo se relacionan estos elementos? Bueno, pues tenemos, esta transparencia está en inglés, pues no tuve el tiempo para traducirla, pero es muy sencillo el contenido. Por un lado tenemos este cuadro grande que dice Biodiversity, que es biodiversidad, donde tenemos el número de especies, la abundancia de estas especies, la composición, las interacciones entre los componentes de los ecosistemas y que realmente afecta dos grupos de servicios ecosistémicos: los servicios de provisión, evidentemente, como se los comenté antes, y los servicios culturales, por las características de conservación y del estado de salud de los ecosistemas. Y el otro son los procesos que están en los ecosistemas, la función que cada uno de los organismos juega para mantener en equilibrio ese ecosistema y que de otra manera han durado por siglos en la faz de la Tierra y que nosotros hemos empezado a alterar de manera muy importante. Estos procesos inciden en dos de los servicios ecosistémicos. Por un lado, esos servicios de soporte que tienen que ver con la productividad primaria o con el reciclaje de nutrientes o con el reciclaje de agua, por ejemplo, y los servicios de regulación, que son básicamente cuestiones que tienen que ver con cuestiones como polinización. Vamos a ver el papel que esto puede jugar, la dispersión de semillas, el control de plagas y enfermedades, el asunto de protección de los suelos para absorber el impacto físico de las lluvias muy intensas en tormentas y en ciclones, que no solamente mantienen el suelo donde está, sino permiten un ciclaje lento del agua que se va incorporando con tiempo a todas las corrientes, a los mantos freáticos, a los manantiales, etcétera, en vez de ir el agua y bajar pendiente abajo en unas cuantas horas. Ustedes vivieron algo muy similar a principios de este año justamente por este tipo de fenómenos. Este análisis de los ecosistemas en el Millennium Ecosystem Assessment, hizo una evaluación de muchos de estos servicios ecosistémicos, los ven ahí, están enlistados, y solamente los que tienen la flecha azul de subida son los que han mejorado en estos últimos 60, 70 años. Todos los demás están en proceso de deterioro, es decir, estamos perdiendo la calidad de ese capital natural de manera realmente muy intensa. No voy a poner a repetirlo, los ven ustedes ahí con toda claridad. Son solamente los manejados por nuestra especie, como los cultivos, la ganadería, la acuicultura, los que han mejorado, es decir, tenemos más de esto. Es un proceso que se ha ido mejorando, pero que ha resultado en muchos casos en el deterioro de otros servicios que deberíamos estar recibiendo y que están enlistados ahí. Ya se mencionó, y la doctora Gutiérrez hizo el favor de hacer una muy buena síntesis de el estudio equivalente a todo el planeta, pero que hicimos para México, que se presentó el año pasado, que es de capital natural. Están los 3 volúmenes, los números de autores, instituciones y el tiempo que se llevó. Esta obra la pueden obtener en el sitio de web, que se los voy a dar en un momento, o si tienen interés, yo pediría que la obra pesa 6,5 kilos y nos sale más caro mandarlo por correo
que lo que casi nos costó imprimirlo. Pero tenemos esto en DVD que pesa como 20 gramos. Y quienes tengan interés de tenerlo, yo no traje ahora porque no pude hacerlo, no tuve el tiempo de pasar por Conavio para tener estos materiales, pero sí le pido al doctor Ramírez que sea tan gentil de recabar los nombres de quienes tendrían interés de tener esta obra en un DVD para ahorrarse el problema de entrar a la página web y bajarlo, lo pueden hacer gratuitamente. Yo le mandaría a él el número de estos para que él haga el favor de distribuirlo si no le resulta muy molesto. Pero los que quieren entrar a la página web, pueden entrar a Google y muy rápidamente lo tendrán. Bueno, vamos a uno de esos servicios ecosistémicos. No me digan que quieren volver a ver la página de Google. Luego se los doy. Uno de esos servicios ecosistémicos que les aseguro a ustedes que casi nadie le daría un cacahuate por él, y que es polinización, ¿no? Que es la única forma en que las plantas pueden reproducirse, y las podemos tener en todos lados, y podemos tener nuevas generaciones de plantas en las selvas, en los bosques, en los palmares, en todas partes, en las praderas, ¿no? Esto es el producto de la reproducción, de la reproducción sexual, el originador es la polinización, y bueno, la gran mayoría de las plantas que hay sobre el planeta requieren de este tipo de intervención de un agente, generalmente un animal, un invertebrado o a veces vertebrados, que juegan el papel de celestinas en llevar polen de un organismo a otro y generar la reproducción. Pero no es nada más en las plantas silvestres, también las plantas cultivadas dependen, y este es uno de los puntos que quiero enfatizar, dependen de estos polinizadores. En este análisis que se hizo por Rubik de más de 1.500 especies, casi 3/4 partes son polinizadas por abejas, no necesariamente la abeja italiana, de la cual cosechamos la miel, sino muchísimas otras especies de abejas silvestres, digamos. Apis es una especie domesticada de abeja, la italiana, que es mucho más tranquila y es la que se ha usado mucho tiempo, y la africana, que es la misma especie, nada más es una subespecie que no tuvo el proceso de selección por cuestiones culturales. En África es una abeja mucho más agresiva y bueno, esto ya es otra historia de cómo se ha distribuido en el continente americano, y ya ha hecho realmente complicada la vida de los apicultores en casi todo el mundo por la dificultad de manejo. Pero en fin, una gran proporción de las especies cultivadas son polinizadas por abejas, otra porción por murciélagos, avispas, etcétera, de tal manera que realmente una gran parte de las plantas cultivadas de las que dependemos para nuestra alimentación dependen en una medida importante de este proceso, de este servicio, porque estas especies viven en los ecosistemas, no están guardadas en cajas y alguien abre para que vayan al cultivo. Sí se hace con apis, pero desde luego no con las especies silvestres, que son la mayoría. Ahora, la cuestión es ¿de dónde proviene nuestra comida? Bueno, el 60% de los cultivos que no dependen de los polinizadores son los cereales, porque ellos se polinizan por viento fundamentalmente, cosas como el maíz, como el trigo, como el arroz, etcétera, no requieren de polinizadores, pero el resto sí requieren de polinizadores. Entonces, ciertamente nuestra alimentación en un sentido está asegurada sin polinizadores, si comemos puros cereales,
pero los cereales no nos dan el rango de vitaminas, de minerales, etcétera, que el resto de las especies nos dan. Entonces aquí tenemos realmente una dependencia muy seria en algo, y quise usar este ejemplo porque no es, la gente más o menos ha oído de la captura del agua y de la captura de CO2 y por eso hay bonos de carbono, pero quise usar este muy especialmente de uno que no parece ser tan relevante y sin embargo tiene una relevancia muy grande. Bueno, y eso, ¿en qué se refleja? Se refleja en dos cosas: en que con polinizadores podríamos desayunar de esta manera y sin polinizadores tendríamos que desayunar de esta manera. Es decir, no tendríamos todos los productos que van y que hacen la diferencia entre los dos tipos de desayuno, pero además porque tiene un valor enorme económico, por ejemplo, en un caso de una sola especie, como es el caso de las almendras en todo el mundo. Entonces, hay ahí un valor realmente grande. El otro servicio, que es el que recibimos de los bosques, que quisiera entrar aquí, porque aquí hay una multiplicidad de elementos de los que nos beneficiamos, pero quiero primero enseñarles qué es lo que ha pasado con los bosques del mundo. Esto es la distribución de cómo eran los bosques hace 8,000 años, cuando Homo sapiens apenas empezaba a moverse en el planeta y a cambiar de un lugar al otro. Esta es la distribución de lo que serían los bosques no tocados o voy a llamarles vírgenes, con todo el cuidado que eso significa, y esto es lo que tenemos ahora. Este es el cambio. Hemos perdido una enorme cantidad de esos bosques. Claro, estamos hablando de bosques no tocados. Esta es una palabra un poco difícil. Yo no estaría muy seguro que hay un pedazo de la tierra que no haya sido tocado en el sentido de más o menos intervenido por nuestra especie o por homínidos muy cercanos a nosotros, pero bueno, es uno de los conceptos que hay. En realidad, lo que tenemos es que hemos perdido una enorme cantidad de esos bosques. Desde luego hay más que eso. En México tenemos muchos bosques que han sido manipulados, que han sido intervenidos, pero que están como bosques bien sanos y estables. Entonces, el otro es, digamos, una visión un poco purista del asunto. Pero lo que pasa es que hemos acabado con los bosques mucho en esta situación que vemos en esta foto de pérdida de cobertura forestal, pero también pérdida de la matriz que sostiene a esa cobertura, que es el suelo, y que toma siglos para reponerse y para volver a tener las características que permiten el crecimiento de una vegetación pues más robusta, más amplia, de más vigor. Esto es como está ahora en términos de los bosques, nuevamente los bosques intactos, que es el color verde oscuro, que no sé si alcanzan a ver allá con toda la luz que hay. Los de color más clarito, que son bosques manejados, y ahora sí ven que en México ya hay, por lo menos ya hay una buena cantidad de manchas de color, y lo que se ha perdido de bosques, ya realmente perdido, quiere decir